Bueno, vamos a retomar un poco lo que es la programación, conocer los objetivos de la materia. Es cierto que nuestro objetivo es que ustedes aprendan a programar. Sucede que para aprender a programar hay que primero transitar lo que es la elaboración de ese código que vamos a desarrollar. Es transitar por diagramas de flujo, es transitar por diagramas de pseudocódigo, hasta finalmente llegar a nuestra solución de software, a nuestra solución de código, que aportará un determinado problema. Uno de los objetivos nuestros también es que ustedes aprendan a utilizar código desarrollado por otros programadores. ¿Qué significa esto? Que tengan la capacidad de entender lo que están programando, lo que están realizando, que tengan la capacidad de comprender lo que es el código externo, lo cual vamos a reutilizar, y comprender qué es lo que está haciendo. En la actualidad hay muchísimo código disponible para que sea reutilizable, muchísimo código que nos permite incorporar a nuestro proyecto, a nuestras soluciones. Entonces un poco es esa idea, ¿no? Inclusive nosotros en nuestras prácticas, en nuestro TP, en nuestros parciales, van a ver que van a hacer una reutilización de código existente. Entonces un poco ese también es el objetivo de la materia. Aprender a programar, pero también aprender a reutilizar código existente, hacer una buena lectura del código que hay disponible en la web y ver cómo adaptarlo a nuestro proyecto. Vamos a ir pasando de diapositivas. Tipos de lenguajes y de compiladores. A ver, nosotros vamos a programar, vamos a desarrollar el lenguaje C. ¿Está? ¿Por qué usamos lenguaje C? Ahora vamos a hacer un poquito de historia también. Básicamente porque es un estándar el C, lenguaje C. Entonces, cuando hablamos de lenguajes de programación, hablamos de distintos tipos de lenguajes de programación y entra en juego lo que es el compilador. ¿Está? Tenemos un primer lenguaje de los que conocemos de máquina, son esos lenguajes que están a bajo nivel, son esos lenguajes que el diálogo es muy próximo a lo que es el microprocesador. La sintaxis, la forma de darle una instrucción a nuestro programa es en un diálogo muy próximo a lo que entiende la plaqueta. Entonces, ¿por qué decimos que es de bajo nivel? ¿Por qué decimos que es un lenguaje de máquina? Que este es el más próximo a la plaqueta física. Justamente por cómo nosotros nos comunicamos con ese controlador, con ese microprocesador o lo que estemos desarrollando o programando. En estos tipos de lenguaje, lo clásico son el lenguaje de máquina o el ensamblador. ¿Está? Aparecen tipos de lenguaje que requieren una compilación. Y acá entran en juego varios. Entran en juego C, C++, bueno, hay algunos ejemplos ahí. Básicamente, ¿qué es lo que hace o cómo se comportan estos tipos de lenguajes de programación? Hay un compilador que funciona de conversor entre lo que programamos nosotros en un código fuente y lo que necesita y la instrucción que necesita nuestro controlador, nuestra máquina o lo que estemos desarrollando, ¿no? Pero digamos, entre la acción del controlador y lo que yo estoy programando, hay un traductor en el medio que es que le pasa todas las instrucciones de lo que yo estoy programando
lo traduce y se lo pasa al procesador. ¿Qué sucede acá? Bueno, sucede que van a encontrarse primero con muchos tipos de lenguaje. Nosotros, repito, vamos a usar C, pero en lo que es compilación van a aparecer varios compiladores, porque hay compiladores que son para determinados procesadores, para determinados arquitectura de procesadores, para determinados controladores. Es decir, cada uno de estos compiladores están adecuados para que sean más performantes para determinados componentes, para determinados procesadores, para determinados microcontroladores. Entonces, ¿cuál es la función de estos tipos de lenguaje, o cuál es la característica que tiene? Es que nosotros vamos a programar en un código fuente, que es un código entendible por el humano, que tiene una sintaxis bastante legible, y que va a haber un compilador en el medio que le traduce todo eso a nuestro procesador o a nuestro microcontrolador. ¿Está? Y después aparecen los que son de tipo de intérprete, los que son de tipo híbrido. ¿Qué sucede acá? Bueno, acá ya nos estamos, fíjense cómo a medida nos vamos como despegando de lo que es el bajo nivel. Hablamos de un primer lenguaje que es de máquina, que es bien de bajo nivel. Hablamos de un tipo de lenguaje de compilación, donde entra C. Y tenemos un tercer tipo, que son estos de interpretación, donde estamos un poco más a alto nivel. Es decir, mientras más alto nivel estemos, como que más lejos de esa sintaxis que requiere nuestro procesador. Estamos más lejos de eso, estamos más lejos de tener un control de esas plaquetas, de ese circuito, de ese controlador. ¿Está? Lenguaje C tiene una particularidad, y por eso es que nosotros también damos lenguaje C. ¿Por qué? Primero porque es un estándar de programación. Y después porque se separa en el medio el lenguaje C. Lenguaje C no es ni un lenguaje de alto nivel como otros, de los más conocidos, como puede ser PHP, Visual, Python, y tampoco es un lenguaje de máquina como es un ensamblador. Se para en el medio. Entonces, ¿qué nos permite hacer? Nos permite tener un control muy alto sobre cada uno de nuestros circuitos, procesos, manejo de memoria, un montón de características que el lenguaje C te lo deja hacer, y nosotros necesitamos tener un control de bajo nivel. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a programar controladores. Entonces necesitamos tener una comunicación, por así decirlo, directa, o lo más directo posible contra ese controlador. Entonces, mientras más abajo estemos, más fácil va a ser esa comunicación y mayor control tengamos. Entonces, a medida que nos vamos desplazando, llegamos a los de alto nivel. ¿Está? Donde tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. A ver, lenguajes de alto nivel, por ejemplo, todo lo que es web, todo lo que PHP está el ejemplo ahí. ¿Qué particularidad tienen estos lenguajes? Tiene una particularidad que, y por eso son híbridos, porque en verdad parte del código la programamos nosotros, parte del código es interpretada por un componente que está en el medio, que después eso se hace visible hacia el usuario. ¿Está? Por ejemplo, nosotros programamos en PHP. PHP es un tipo de lenguaje que aplica para los entornos web. ¿Está? Entonces nosotros le damos una instrucción en PHP, hay un motor en el medio que se encarga de procesar esa información, hay un servidor o un servicio web que se encarga de mostrar todo lo que nosotros programamos, lo muestra en una interfaz linda y clara, para que el usuario vea el texto y no vea todo el código. Entonces, sucede ahí que programamos y hay un intérprete en el medio que dice: esto lo muestro, esto no lo muestro, esto lo proceso,
esto es una instrucción para el servidor o para mi base de datos. ¿Está? Entonces, entramos en esa interpretación del lenguaje, de lo que se hace, de lo que se muestra y lo que no se muestra. Con sus principales ventajas que, por ejemplo, para lo que es el mantenimiento es fácil de mantener, es fácil de actualizar, porque son lenguajes que no requieren compilación, por ejemplo. Entonces, cualquier cambio que yo hago, por ejemplo, sobre un código PHP, sobre una página, inmediatamente se va a ver ese cambio reflejado porque no requiere un proceso de compilación, que es donde nos vamos a centrar nosotros. ¿Está? Entonces, repasando, están esos tres tipos de lenguajes. Entonces vamos a focalizarlos en lo que es la compilación, que es nuestro lenguaje, lo que utiliza nuestro lenguaje C. Vamos a ver que hay 4 grandes instancias del compilador. Repito, nos ponemos en C, ¿tá? Hablamos del lenguaje C. ¿Qué vamos a tener en estas 4 grandes instancias? El código, vamos a tener el preprocesador, el compilador y el linker. El código no es ni más ni menos nuestro código fuente. Nuestro código fuente, nuestro source, lo que se conoce en el término inglés, es el código en sí, es lo que nosotros vamos a desarrollar, es lo que nosotros vamos a programar. ¿Está? En ese código vamos a tener tanto el código fuente, vamos a tener anotaciones que vamos a ir haciendo, ¿está? Y también vamos a tener algunas directivas que le vamos a ir indicando a nuestro preprocesador. ¿Está? Entonces, ahí es cuando entramos en el preprocesador. El preprocesador, ¿qué es lo que hace? Bueno, justamente va a revisar todas esas directivas que nosotros le hacemos en nuestro programa, que hacemos esas directivas de preprocesador que les estamos diciendo explícitamente, y lo que va a hacer es incluir todas esas directivas de preprocesador. ¿Está? Y todo lo que es comentario adicional, que es el comentario es todo código que nosotros ponemos a modo de guía, que no se ejecuta, el comentario no se ejecuta, sirve como una guía nuestra, ese comentario lo elimina. Entonces, tenemos el código fuente, que va a tener todas las directivas de preprocesador con los comentarios. El preprocesador, ¿qué hace? Borra los comentarios y todas esas directivas de preprocesador que les di las va a incluir en nuestro código fuente. El compilador lo que va a hacer es analizar todo eso, ese código que ya quedó medio ensambladito entre el código y el preprocesador, va a analizar todo eso, va a revisar que no haya ningún error de sintaxis, que no falte un punto y coma, que no, si hay un paréntesis que falte, generalmente también lo avisa, y genera un archivo de código objeto. El archivo de código objeto va a ser un archivo intermedio para que nuestro compilador pueda darle las directivas a nuestro programa. ¿Está? En estos archivos de código objeto, lo que se hace es justamente todas esas referencias que nosotros hacemos, va generando esos archivos objetos. ¿Está? Entonces, vamos a tener los archivos que posteriormente el linker, que es el paso siguiente, lo que hace es agarra todos esos archivos objetos que generó el compilador, los enlaza, hace anotaciones de estoy haciendo uso de una memoria, lo tiene que ir a buscar a este archivo objeto, después vuelve, hace otra cosa, todo digamos el paso del programa y todas las anotaciones de dónde tiene que ir a buscar la información, las funciones y demás, todo eso lo hace el linker. El linker va a hacer va a enlazar todos esos archivos y finalmente lo que hace es generar una imagen ejecutable. Nuestra imagen ejecutable no es ni más ni menos que nuestro archivo .exe, que es nuestro archivo que se ejecuta en el sistema operativo Windows. ¿Está?
O si estamos desarrollando en Linux, generará otro tipo de extensión o algún bash que se pueda ejecutar en consola Unix. ¿Está? Pero digamos, lo que hace el linker es eso. ¿Está? Introducción al lenguaje C. Vamos a hablar un poco de estándares, de la historia. Vamos a ir barriendo en algunos videitos la estructura de un programa, los tipos de datos, las variables, los operadores, cómo ingresar datos a nuestro programa, cómo mostrar datos, cómo conocer esas secuencias de escape también. Vamos a ir de a poco viendo estos ítems. Hablemos un poquito de historia del lenguaje C, para entender un poco dónde estamos, por qué usamos C, que ya alguna justificación di, pero entender que el lenguaje C nace en el 67, 68, nace por Dennis Rich, quien crea este lenguaje con una similitud muy grande a lo que es el entorno Unix, el entorno de Linux. ¿Está? Nace este lenguaje en el 68-69, va mutando, va adquiriendo un poco de técnica, de performance, de simplicidad también, porque digamos, nace de una determinada manera que con el paso de los años y a través de los estándares, ese lenguaje va mutando. Se transforma bastante sólido en el 78, cuando ya Kernighan y Ritchie, que son el creador, con Kernighan, lo que hacen ya es hacer el primer libro, lo que se conoce como la Biblia de C, donde se define y se explica todas las funciones que tiene este lenguaje, cómo funciona, los principios de C, básicamente en un documento. Sucede que desde el 78 hasta la actualidad hubo muchas mutuaciones en esos estándares. Básicamente, no vamos a entrar en el detalle de cada uno de estos estándares, pero básicamente entender que los estándares lo que fueron haciendo es mejorar el sistema, mejorar la sintaxis, simplificarlo. Entonces, funcionalidades que hoy nosotros vamos a utilizar en nuestro lenguaje C van a ser posible porque nuestro compilador va a estar seteado en un determinado estándar. Por ejemplo, el C99 o el C11, que son los más estándares, los últimos estándares de C. ¿Por qué es esto? Bueno, porque justamente hacemos uso de funciones, hacemos uso de tipos de variables que son incorporadas en los siguientes estándares a su creación. ¿Está? Como le dije recién, una de las diferencias entre su nacimiento y la actualidad es tipos de datos que se incorporaron que antes no estaban, formas de operar, la sintaxis, forma de declaración de variables, cómo declarar una variable, si se puede declarar dentro de una función o no, dentro de un ciclo for o no. Bueno, cuestiones más técnicas que hacen al uso del lenguaje. ¿Está? Se dieron cuenta que se podía mejorar la sintaxis de ese lenguaje. Por último, vamos a ver la estructura básica de un programa C. La estructura básica de un programa C tiene estos tres grandes bloques. El include, que es lo que ustedes ven arriba en verde, ¿está? Esto que ven acá es el include. Es una directiva de preprocesador. Fíjense que en nuestra estructura general tenemos directiva de preprocesador. Todo lo que esté con numeral va a ser una directiva de preprocesador. Después observamos comentarios, esa barra asterisco que cierra con otro asterisco barra es un comentario para nosotros, que eso no se ejecuta. ¿Está? Queda en nuestro código fuente, pero
cuando se pasa al preprocesador ya eso se elimina. Es una anotación nuestra. Y después tenemos la definición de tipo de datos, que en este caso no hay tipo de datos, pero generalmente tenemos definición de tipo de datos y la implementación de funciones. ¿Está? La implementación de la función, ¿qué es? Es esto: int main, paréntesis, llave, lo que quiero colocar, cierro paréntesis. No vamos a entrar en detalle de todo esto porque todavía nos falta ver otros temas. Pero entender que esto que están viendo en pantalla, estas sintaxis, si ejecutamos esto y lo compilamos, ya tenemos un programa que imprime Hola Mundo. ¿Está? Repasamos. ¿Qué tiene? El include, que lo que hace esto es incluir código de otras librerías. Incluye código de otros archivos. Librerías y archivos es lo mismo. ¿Está? ¿Qué hace el preprocesador? Todo lo que tiene ese archivo stdio.h, cuando se está preprocesando lo mete en nuestro programa. Por eso nosotros le decimos include, incluirlo a este archivo. Después tenemos comentarios que no hacen nada, y después tenemos la función printf. Printf es un comando para poder imprimir en pantalla, para que muestre un mensaje. Después va todo entre comillas, va lo que quiero imprimir y demás, no importa ahora. Tenemos otro comentario, pero este es un comentario en una sola línea. Fíjense que ocupa un solo renglón, una sola línea, y el de arriba ocupa dos. Cuando yo quiero comentar más de una línea, tengo que poner barra asterisco. Y después cierro con asterisco barra. Y después tenemos el return 0, que el return 0 es algo que debe ir para nuestra función main, que es una salida exitosa de nuestro programa. Después lo vamos a ver, no nos vamos a detener en eso ahora, pero bueno, entender básicamente eso. ¿Está? Hasta acá llegamos con la introducción a C, con un poquito de historia, un poquito de compiladores, del lenguaje y la estructura básica en un programa C. Gracias.